Sean todos bienvenidos, todos y cada uno de ustedes. El día de hoy yo quisiera que continuáramos con esta serie de enseñanzas que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, en donde estamos compartiendo acerca de Jesús, la vid verdadera. Y hoy quiero compartir la segunda parte de esta enseñanza de Jesús, la vid verdadera, para lo cual yo deseo invitarles a que juntos leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el verso del 1 al 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el verso del 1 al 8, en donde leemos lo que Jesús dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús nuevamente a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuevamente yo deseo dar inicio a esta segunda parte mostrando la foto de una vid. ¿Por qué razón? Porque es probable que no muchas personas estén familiarizadas con esta planta. ¿Por qué razón? Porque no es muy común en nuestro país. En nuestra enseñanza anterior decíamos que si Jesús, en lugar de decir la vid, yo soy la vid verdadera, hubiera dicho yo soy el mango verdadero, todos lo hubiéramos entendido. Pero creo que en esa región no hay mangos. Amén. Pero Él dice, yo soy la vid verdadera, porque además de que Él es la vid verdadera, por todo lo que eso implica, en ese lugar, en Palestina, abunda la vid. Es más, en ese entonces, en la casa de todo judío, había una vid seguramente, que ellos cosechaban, además de los viñedos que allí existían. Aquí podemos ver una foto de una vid. Aquí vemos su tronco, ¿verdad? Aquí vemos sus ramas, y aquí vemos los sarmientos o los pámpanos, y aquí vemos su delicioso fruto. Generalmente hemos visto este fruto en los supermercados, ¿verdad? Ya envasado, pero hoy tenemos la oportunidad de verlo como naturalmente se da en la planta. En nuestra segunda foto quiero que veamos en la siguiente cuáles son las partes de esta vid, para que podamos entender lo que Jesús dice en esta metáfora a sus discípulos. Primeramente vemos que está el tronco, el cual vimos en la foto. Después vemos los brazos, ¿verdad? Que también pudimos apreciar en la foto. De los brazos salen lo que son los sarmientos o los pámpanos, de donde se obtiene el fruto. Este es el fruto de la vida. Aquí vemos un sarmiento o un pámpano, ¿verdad? Que está más desarrollado. Y luego, ¿verdad? Vemos el fruto en sí. Hemos estado hablando de todas estas metáforas con las que el Señor Jesús acompaña el yo soy, no solo para demostrar su divinidad a todos aquellos que le escuchaban, no solo para demostrar que Él es Dios vivo y verdadero, Él es el Mesías, el Salvador, sino también que acompaña a este yo soy con una metáfora para revelarse a ellos y a nosotros como lo que es, como todo lo que Él es, para que podamos venir con confianza a Él.
Decíamos que esta metáfora de la vid verdadera, de hecho, es la última que el Señor Jesús pronuncia, y la pronuncia solamente estando con sus discípulos. En nuestra enseñanza anterior decíamos que el Señor enseñaba a las multitudes no convertidas, también en metáforas. De hecho, cuando estudiamos que Él dijo, yo soy el pan de vida, lo hizo, o Él lo afirmó, o lo dijo estando ante una multitud de personas no convertidas que, por cierto, le buscaban por la razón o la intención o la motivación equivocada, porque habían comido del pan y de los peces que el Señor había multiplicado un día antes y se habían saciado. Pero en esta ocasión, esta metáfora es pronunciada exclusivamente con sus discípulos o a sus discípulos. ¿En qué momento fue pronunciada? No lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque algunos opinan que fue pronunciada allá en el aposento alto como parte del discurso del Señor Jesús a sus discípulos en el aposento alto, después de haber tomado la cena del Señor, después de haber cantado una serie de himnos que se conocen como el Jalel, y antes, momentos antes de salir del aposento alto hacia el valle de Cedrón con dirección al huerto de Getsemaní. Pero otros estudiosos dicen que el Señor iba camino ya a el huerto de Getsemaní, probablemente por el valle de Cedrón. Ya había pasado por el templo en donde Él había visto, al igual que sus discípulos, una preciosa vid que estaba esculpida en las puertas de bronce del templo, una preciosa vid de oro. Y que eso, más el hecho de quizás pasar junto a un viñedo y ver una vid, el Señor se sintió inspirado a pronunciar esta metáfora, aprovechando que eran los últimos momentos en que Él estaría físicamente con sus discípulos, como lo había estado a lo largo de 3 años y medio casi. ¿Por qué razón? Porque Él estaba, en las próximas horas, Él sería arrestado y estaba a 11 horas probablemente de morir, de entregar su vida por ellos y por nosotros por amor. ¿Por qué? Porque no hay mayor amor que este, dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál es ese mayor amor? El que uno dé su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando afirmó de sí mismo, yo soy la vid verdadera? Ya lo vimos en la enseñanza anterior, pero quiero referirme a ello nuevamente a modo de un breve resumen para los que no nos acompañaron y aún para los que estuvimos aquí, para que esto penetre en nuestros corazones, no solo en nuestra mente, sino que en nuestros corazones, y esto nos impulse a venir a Cristo continuamente, o a vivir más bien, a vivir unidos a Cristo, a vivir unidos a Cristo y permanecer en esa unión vital. Y decíamos que el Señor, al referirse a sí mismo como yo soy la vid verdadera, seguramente Él quería decir en primer lugar que Él no es como una vid. Él no vio una vid quizás y dijo, miren, yo soy como una vid. No, Él tampoco quiso decir yo soy una vid como esa vid que ustedes ven. No, Él dijo yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, o literalmente la vid, la genuina. Pero también estaba queriendo decirles, en segundo lugar, que cuando Él dice yo soy la vid verdadera, la genuina, que existen, óiganlo bien, existen vides falsas. Y es de lo que quiero hablar hoy. Existen vides falsas, y esto debe alertar a todo discípulo, a todo creyente verdadero. ¿A qué? A identificarlas. ¿Para qué? Para no caer en la trampa de Satanás de buscar vida espiritual en estas vides falsas. Pero también en tercer lugar, que Él es la única vid que el Padre sembró para que fuesen injertados en ella todos los que habían de salvarse por la fe en el Señor y Salvador Jesucristo, para formar parte de ese cuerpo místico de Cristo, y que esta vid fue sembrada por el Padre precisamente en el justo momento en que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, como podemos leer ahí en el Evangelio de Juan. Pero también
que Él es la única vid, la genuina, la verdadera, que puede dar vida espiritual, abundante, plena, rebosante, continua, a todos aquellos que permanecemos unidos a Él como pámpano, como sarmientos a la vid. Y esto es permaneciendo unidos en Él, en fe, en amor y obediencia. Pero también para indicarnos que cada creyente puede dar y debe dar ese fruto en abundancia para Dios. ¿Por qué? Porque al ser en la vid verdadera y nosotros los pámpanos y estar unidos a Él, es a través de esa vida de Jesús que fluye en nosotros es que podemos dar fruto. Pero también podemos afirmar que el Señor Jesús quiso decir que así como la vid es una planta que tiende a extenderse, también Jesús trae salvación a todos los confines de la tierra, y que así como el fruto de la vid honra a Dios y alegra al hombre, así lo hace también el fruto de la mediación de Cristo en la vida de todo pecador que es salvo por su gracia. Pero también seguramente quiso decir que así como Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había redimido para Él, esa vid escogida de Dios en el Antiguo Testamento, fue infiel y fracasó en esa misión que Dios le encomendó de ser luz a las naciones paganas, con el propósito de que estas naciones se convirtieran a Él por el testimonio de su pueblo. Ahora el Señor, quien es la vid verdadera, que Dios pone a disposición de todo pecador para que sea injertado en ella como su pueblo santo, el Señor sí ha sido fiel en cumplir esa misión que el Padre le ha encomendado. Y después de esto yo quisiera centrarme en el tema de hoy, y es las vides falsas. Decíamos que cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera es porque hay vides falsas, de las cuales los cristianos deben guardarse de recurrir a ellas como fuente de vida al verse tentados de tratar de obtener vida espiritual, porque será en vano. Y yo deseo referirme a estas vides falsas por dos razones, básicamente. La primera de ellas es porque, como decíamos, el cristiano corre el peligro de tratar de buscar sustitutos para Cristo. Yo quiero enfatizar en esto. El cristiano corre peligro de tratar de buscar sustitutos para Cristo como la única fuente de vida, pensando erróneamente que pueden tener vida, que pueden dar fruto, aun que sus oraciones serán contestadas sin esa unión vital con Cristo, sin estar experimentando lo que en la Biblia se llama ese primer amor. ¿Y qué es el primer amor? No es más que ese amor ardiente, ese amor apasionado, ese amor supremo por Cristo, ese amor que debe ser mayor que el amor que nosotros estamos experimentando por cualquier persona o por cualquier cosa, aún mayor que el amor que podríamos sentir por nosotros mismos. Y ese primer amor que nos lleva a permanecer unidos a Cristo, a permanecer en esa común unión con Cristo, como el pámpano lo hace con la vid. Y con esto el cristiano está corriendo el peligro de descuidar su comunión con Cristo, o descuidar esa relación de compañerismo cada día. Pero la segunda razón por la cual deseo referirme a las vides falsas es porque los cristianos no solo corren el peligro de tratar de buscar sustitutos para Cristo como la única fuente de vida, sino pueden verse tentados a tratar de obtener vida espiritual en vano cuando se sienten tentados.
Cuando se sienten tentados a caer en pecado o cuando están atravesando o experimentando una prueba, cualquiera que sea, o cuando están a punto de caer en temor o en angustia. Cuando están a punto de caer en desesperación o incredulidad, poniendo su confianza en estas vides falsas. Y como ya dijimos, sin obtener vida de ellas, y no solo cometiendo un error, sino exponiéndose a un terrible fracaso. Amén. Amados, yo considero que existen muchas vidas falsas. Muchas vidas falsas. Y muchas de estas vidas falsas pueden ser cosas lícitas. Es decir, cosas que Dios nos manda a hacer en nuestro diario caminar con Él. Y es por ello que deseo mencionar algunas de ellas con el propósito que podamos identificarlas. Y cuando digo que son cosas lícitas, cosas que Dios nos manda a hacer en nuestro diario caminar con Él, lo que quiero decir es que estas cosas que vamos a estar mencionando no son malas en sí. O sea, no es malo hacerlas, no estamos cometiendo un pecado al hacerlas. El problema es que a través de ellas tratemos de obtener vida. No sé si me explico. El problema es que poniendo nuestra confianza en estas vidas falsas, en estas cosas que son lícitas, tratemos de obtener esa vida que solo podemos obtener en Cristo. Y la primera vida falsa es poner nuestra confianza en nuestra experiencia de conversión para obtener vida de ella. Y lo quiero repetir, es poner nuestra confianza en nuestra experiencia de conversión. Y es que muchos cristianos en esos momentos difíciles en su caminar con Dios tratan de obtener ese gozo, esa paz y esa fortaleza que solo el Señor Jesús puede darnos para seguir adelante aún en medio de las adversidades, no yendo a Cristo, sino más bien trayendo a su memoria, recordando el momento en que con un corazón contrito y humillado, en que arrepentidos de todos sus pecados, creyendo en Jesús como su Salvador, fueron perdonados de sus pecados, convirtiéndose por la gracia de Dios en nuevas criaturas, y siendo llenados sus corazones del amor de Dios, para amar a Dios, para amar a Jesús y a su prójimo, esperando que esta seguridad de haber sido salvados por Dios les dé la fortaleza, les dé el consuelo, les dé la esperanza, les dé el gozo y la paz necesaria, o la que están necesitando. ¿Para qué? Para salir victoriosos de esa situación adversa que están experimentando, sea tentación, sea prueba. ¿Sí queda claro? La segunda vid falsa es tratar de obtener vida espiritual al depositar la confianza en los cambios, en la transformación que se ha llevado a cabo en sus vidas desde el momento de su conversión. Y es que cuando todo cristiano recibe el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, como lo traducen algunas versiones, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad y templanza o dominio propio comienzan a manifestarse en su vida. Este fruto del Espíritu comienza a manifestarse en sus vidas. Y esto, como es obvio, trae consigo una transformación radical a partir del momento de sus conversiones. Pero amados y amadas, aunque esto sea una evidencia, aunque que el cristiano sea lleno del Espíritu Santo en el momento de su conversión y el fruto del Espíritu se manifiesta en su vida, en su carácter, reflejando a Cristo, aunque esto suceda y sea una evidencia real
de que la persona ha sido salvada por la gracia de Dios, esto nunca será una fuente de vida espiritual que solo puede dar el Salvador. ¿Sí me doy a entender? La tercera vid falsa es poner la confianza en que la persona está viviendo una vida de obediencia a Dios, una vida agradable a Dios, que la persona ha renunciado a una vida de práctica de pecado, o el hecho de que el Espíritu Santo mismo dé testimonio a su conciencia de que no está practicando ningún pecado. Y es que el tener esa convicción de que se está viviendo una vida obediente, una vida agradable a Dios, es muy a menudo una vid falsa en donde un cristiano puede tratar de obtener vida espiritual para continuar su carrera guardando la fe. Sin embargo, amados y amadas, la obediencia a Dios, por amor a Dios, por amor a Cristo y al prójimo, es un fruto de estar unido a la vid verdadera. Y es una evidencia que la vida de Cristo está fluyendo en esa persona como la savia de la vida al pámpano que está unido a ella. Pero, ojo, no es fuente de vida. No olvidemos que es la vid la que da vida al pámpano, no el fruto el que da vida a la vid. La cuarta vid falsa es poner la confianza en el conocimiento bíblico que se adquiere a través de la lectura, a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Como decíamos, nada de esto, como ustedes pueden ver, es malo, es pecado. Todo es lícito, es más, todo esto Dios lo demanda, pero el problema es poner tu confianza en ello para obtener vida, y en este caso es poner tu confianza en el conocimiento bíblico que se adquiere a través de la lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios para obtener vida. Yo quiero decirles que el conocimiento de Dios y de Cristo es necesario. El conocimiento, ese mayor conocimiento de Dios y de Cristo es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Es necesario para nuestra madurez espiritual. Sin embargo, nunca debe sustituir a la vid verdadera que es Cristo, a nuestra relación con la vid verdadera que es Cristo. Yo quiero que tengamos siempre presente que el adquirir este conocimiento, lejos de alejarnos de la vid verdadera, por el contrario, debe tener como propósito el revelarnos a Cristo para que vengamos a Él para todo. Óigalo bien. Lejos de alejarnos de Cristo como la fuente de vida, al contrario, debe tener el propósito de revelarnos a Cristo para que vengamos a Él y permanezcamos unidos a Él para todo. En todo tiempo, en todo lugar y circunstancia. Amén. Nunca olvidemos que no es cuánto sabes acerca de Jesús, sino cuán unido estás a Él, lo que te va a dar vida, lo que nos va a dar vida. Y lo repito, no es cuánto sabemos acerca de Jesús lo que nos va a dar vida, sino cuán unido estamos a Él. La quinta vid falsa es poner tu confianza en el alimento espiritual que estás obteniendo a través de enseñanzas bíblicas en la internet, o al asistir a un seminario bíblico o teológico, como le querramos llamar, o al asistir a conferencias bíblicas, o al dedicar un tiempo cada día para tener un devocional dedicado a la lectura de libros de contenido bíblico. Yo quiero decirles que todo esto es de provecho. Todo es de provecho. Ojo, siempre y cuando su contenido sea de sana doctrina. Es decir, que no se esté extrayendo el texto fuera de contexto, o que no estén extrayendo los textos fuera de contexto para llevar a la gente a vivir una vida
licenciosa, una vida de práctica de pecado. Amén. Que no se esté exponiendo la palabra, dándole el significado que Dios no quiso darle a través de estos hombres inspirados por Dios. Entonces, decíamos que si tú deseas alimentarte espiritualmente a través de enseñanzas bíblicas en la internet, o sea, lo puedes hacer. De hecho, nosotros tenemos, hay un canal en la internet, en YouTube, que se llama La Voz en el Desierto, donde tú puedes escuchar enseñanzas de tu servidor. También está ahí www, en busca de la verdad, todo en minúsculas.org, donde tú puedes escuchar enseñanzas de tu servidor. O sea, no hay problema en ello, siempre y cuando sean enseñanzas en donde se comparta la palabra de Dios tal como fue inspirada por Dios. Igual asistir a seminarios o conferencias bíblicas o lecturas de libros de contenido bíblicos en nuestro tiempo devocional. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que es de provecho para el alma, no debemos de confundir que lo que es de provecho para nuestra alma, porque produce un crecimiento espiritual, sea fuente de vida para nuestras almas. ¿Sí se entiende? No debemos confundir algo que es de provecho con algo que es la única fuente de vida. Por tanto, está bien que hagamos todo esto porque es de provecho para nuestras almas. Todo esto va a producir un crecimiento y una madurez espiritual en nosotros. Pero esto es necesario que vaya acompañado de una claridad que no es la fuente de vida para el alma. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo ha venido a esta tierra, se ha hecho verdadero hombre. Imagínense, siendo verdadero Dios, se ha hecho verdadero hombre. ¿Para qué? No solo para morir por nosotros, para perdón de todos nuestros pecados, sino para resucitar, para nuestra justificación y para vivir eternamente y ser nuestra vida verdadera. Para que tengamos vida en Él y vida en abundancia. La sexta vid falsa es tratar de alimentarse asistiendo a los cultos públicos de adoración. Yo creo que todos hemos conocido personas cuyo anhelo de su corazón es asistir, si es posible, todos los días a los cultos públicos. Ciertamente Dios nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque el congregarnos es un medio de gracia que Dios nos ha dejado, es un medio de bendición que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para nuestra edificación personal. ¿Y cómo somos bendecidos? A través de congregarnos. Primeramente, al poder alabar como hoy a Dios con otros redimidos por gracia, al poder ser instruidos por medio de la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios, pero también al poder tener compañerismo con otros cristianos. Pero amados y amadas, aunque esto es de provecho y es un medio de gracia, la vida espiritual se obtiene ¿de qué? De la unión íntima con Cristo a través de esa comunión diaria con Él. Primeramente a solas con Él, hablando con Él a través de la oración, pero también dedicando un tiempo a esperar que Él nos hable a través de su palabra. Es más, yo quiero decirles algo, Dios espera que antes de haber venido acá, usted haya tenido un tiempo de comunión a solas con Él, con Cristo. ¿Sí me entienden? Usted lo haya tenido, como Él también espera que usted lo tenga cada día. Hay algo que es necesario decir, y es que, aunque como ya vimos, el asistir a los cultos públicos de adoración es un mandamiento, no dejéis de congregaros.
Y cuidado con aquellos que dicen, no, la verdad yo no estoy practicando un pecado en mi vida porque yo no soy lujurioso, no soy lascivioso, no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no ando en iras, contiendas, disensiones, no tengo amargura contra nadie. La verdad yo no practico la mentira, yo no codicio las cosas de este mundo, ni la mujer de mi prójimo. La verdad yo no ando en chismes, murmuraciones, calumnias, etcétera. Menos en borracheras. Pero ¿no estarás violando el mandamiento de dejar de congregarte? Piénsalo. ¿No estarás violando el mandamiento de dejar de congregarse? Cuando Dios dice no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, es porque Dios ve, Dios miraba que algunas personas no se estaban congregando. Y créanme que les digo esto no para al final pasar la charola, ¿verdad? O manipular a la gente diciéndole, maldito eres con maldición, porque has robado a Dios. Nunca lo hemos hecho, ustedes lo saben. No, a mí lo que me preocupa es que se esté violando un mandamiento de Dios, como no matarás, como no robarás. Amén. Se esté violando un mandamiento. Y no solo se esté violando un mandamiento, no se esté participando de un medio de bendición que Dios nos ha dejado. Alguna vez en algún libro leí que los judíos, cuando ellos iban hacia la sinagoga, caminaban con prisa, caminaban con paso rápido, como diciéndole al Señor, Señor, anhelamos estar en tu casa, Señor. Y cuando salían de sus reuniones, de su sinagoga, caminaban con paso lento a su casa, como enviándole un mensaje a Dios, lamentamos tener que haber salido de este lugar, donde estuvimos en tu presencia. Ciertamente Dios iba con ellos y en realidad amaban a Dios y eran temerosos de Dios cuando iban para su casa, pero ellos estaban poniendo su atención y su afecto en el hecho de que ese día de reposo para ellos iban a poder estar todos juntos reunidos. Ahí en el culto público de adoración que se llevaba a cabo en la sinagoga, el cual era muy semejante a los nuestros. Su culto público incluía primeramente una oración, luego venía la lectura de un texto de la Biblia, luego la predicación de ese texto de la Biblia o una enseñanza basados en ese texto de la Biblia, luego venía uno o dos himnos de alabanza a Dios, luego una oración de gratitud y se despedía. O sea, el hecho de poder estar juntos para ellos era un motivo de gozo y se lo querían manifestar a Dios diciéndole, caminando deprisa, como diciéndole, Señor, aquí estamos, deseosos de ya estar ahí, deseosos de estar reunidos, ¿verdad? En tu presencia, todos juntos, para alabarte, para adorarte, para escuchar lo que tienes que decir. Amén, amados. Pero también sucede lo contrario con otras personas que solamente obtienen vida o creen que obtienen vida de la reunión, de la asamblea pública. ¿Por qué? Porque no están teniendo una comunión íntima con Cristo cada día. Su tiempo a solas con Dios, con Cristo, es en la mañana. Gracias Dios por este día que nos das. Gracias porque todos estamos bien, todos estamos con salud. Gracias Dios, ¿verdad? Porque todos tenemos trabajo, los hijos ya se fueron a la escuela, hubo para la merienda, hubo para el desayuno. Señor, guárdanos, cuídanos y protégenos hoy, Señor, en medio de tanta inseguridad y que todos podamos regresar juntos a casa con bien. Ay, Señor, te lo pedimos y guárdanos, Señor, del maligno, Señor. Amén. Y anhelan, después de esos 3 minutos de comunión, en donde no hay un tiempo para realmente hablar con Dios, hablar con Jesús y oírle. Eso sí, esperan que en la noche llegue el tiempo del culto público, porque ahí sí que nos vamos a gozar, hermanos. Ahí nos vamos a deleitar, hermanos. Ahí nos vamos a alimentar. No, es al revés. ¿Sí me entiendes? Nuestro gozo, nuestro deleite debe ser estar con Él a solas y alimentarnos con Él. Yo te digo una cosa, si tu gozo, tu deleite es estar con Él a solas y estás siendo alimentado de Él a solas, también va a haber un gozo, un deleite con el poder asistir. O al poder asistir a las reuniones públicas. Yo espero que los que no están asistiendo todos los domingos sea porque realmente tienen una justificación de fuerza mayor. ¿Por qué razón?
Porque este no es nuestro día, ¿eh? De lunes a sábado, los días son nuestros. Podemos hacer con ellos o en ellos lo que querramos. Pero este día, ¿de quién es? Este día es del Señor. Dice, y estando el día del Señor reunidos, dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, y estando el día del Señor reunidos. ¿Y cuál era el día del Señor? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Este no es tu día, este no es mi día, este es el día ¿de quién? Del Señor. Y si Él nos dio 6 días para que fueran nuestros días y hacer en ellos todo lo que realmente necesitábamos hacer, Él dejó este día reservado ¿para quién? Para Él, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y una de las cosas que Él quiere que hagamos es que nos congreguemos. Nunca había hablado de esto, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario. Porque vemos los dos extremos, aquellos que tienen congreguitis aguda porque no se están alimentando de Cristo, lo cual es terrible. Pero también aquellos que dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque tampoco se están alimentando de Cristo. ¿Sí me entienden? Qué tremendo que el querer alimentarte de los cultos es una evidencia de que no te estás alimentando de Cristo a solas con Él y continuamente cada día, y también el no asistir a las reuniones como el Señor manda también sea una evidencia lamentablemente de que no te estás alimentando de Cristo. ¿Sí o no? Tomemos esto en consideración. La séptima vid falsa es tratar de obtener vida espiritual a través de realizar un servicio para Dios. Yo no sé si tú has visto estas personas que siempre están deseosas de hacer un servicio para Dios y siempre están, ¿y qué puedo servir? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? Pero la razón, el motivo de esto no es porque en su corazón hay un anhelo ardiente de servir a Dios, sino que están tratando de obtener vida espiritual a través del servicio. ¿Por qué? Porque nuevamente, volvemos a decirlo, no están obteniendo la vida que proviene de Cristo a través de la comunión diaria con Cristo. Y hay gente que dice, yo no vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí nunca te piden que sirvas. ¿Quieres servir a Dios? Ahí están los asilos de ancianos, de hombres y mujeres. ¿Sabes? Son personas que no tienen quien les lleve una pastilla. ¿Quieres servir a Dios? Ahí están las cárceles de hombres y de mujeres, confinados en 4 paredes, pero también presos en la cárcel de sus pecados, de sus concupiscencias. ¿Quieres servir a Dios? Ahí están los hospitales. ¿Sabes? Hay gente que ni siquiera, recibe una visita de alguien que le dé consuelo, ánimo, y menos que le hable de Cristo en ese momento tan crucial de su vida como es cuando están ingresados en un centro hospitalario, porque quizás están con una enfermedad crónica que ya está en etapa terminal o que se van a morir y se mueren sin que alguien les lleve el evangelio. Pero es que ellos querían servir en la iglesia donde todo el mundo los ve. ¿Por qué? No porque en el fondo anhelaran eso, sino porque querían nutrirse de eso. Amén. Querían nutrir su yo, querían nutrir su ego, querían suplir la vida que solo Jesús ofrece a través del servicio. Amados, cuando una persona se convierte a Dios, Él le llamará a su servicio para honra y gloria de Dios y por amor a su prójimo. Un ejemplo claro de ello lo vemos en la vida de Bernabé y Saulo, quienes fueron llamados por Dios a servirle, y este llamado lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en Hechos capítulo 13 verso 1 al 4, para los que les gusta anotar, y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manahem el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, oiga bien, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo? Seguramente a través de uno de los profetas: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado.
Mira lo que dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y qué hicieron estos dos varones de Dios, Bernabé y Saulo? Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo, no enviados por el pastor, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron para Chipre. Amén. Mire, es curioso ver cómo las personas vienen al pastor, vienen a mi persona y me dicen: pastor, dígame en qué puedo servir. Yo te puedo decir: mira, en el aseo de este local, para que esté limpio y presentable cuando las personas sean traídas por Dios para escuchar la palabra de Dios. Bueno, para alabar y adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero realmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo te llame a un servicio o que Dios te llame a un servicio? ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes que cuando Dios llama a un servicio, Él no solo te llama, sino que te capacita? ¿Sabes eso? Y eso garantiza el éxito de tu misión, el éxito de lo que hagas. A lo mejor no veas fruto inmediato, pero el fruto está garantizado porque Dios te dice: ve, y Dios te va a capacitar. ¿Sabes cuánta gente sale a hacer la obra de Dios o salen a servir a Dios porque un hombre autoproclamado siervo de Dios los mandó? Y es un fracaso rotundo. O muchas personas salen a hacer la obra de Dios no porque un autoproclamado siervo de Dios los envió, sino porque según ellos recibieron el llamado de Dios. Pero vamos a ver el fruto. El fruto es nulo, es negativo. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó. No sé si me explico. Amado y amada, si tú eres cristiano y tú eres cristiana, que no te mande el pastor a hacer algo, yo te puedo pedir algo. Es lícito, siempre y cuando sea no para mi beneficio personal, sino para la extensión del reino de Dios. Y en eso quiero aclararlo. Los cristianos no están para vivir al servicio personal del predicador o el pastor o la pastora, como muchas mujeres se han autoproclamado. No. Ustedes están al servicio de Dios y junto con el pastor van a hacer la obra ¿de quién? La obra de Dios. ¿Cuánto más si Dios te ha llamado a hacer algo? Quizás algún cristiano diga: bueno, pero es que yo todavía no sé cuál es mi llamado. Bueno, pero hay ciertas cosas que puedes hacer. Dios te mandó a orar, sí, hazlo. Dios te mandó a escudriñar la palabra, hazlo. Dios te mandó a permanecer unido a la vid como pámpano a través de la común unión con Cristo, hazlo. Dios te mandó a hacer misericordia, hazlo. Dios te mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura, ve y hazlo. O sea, Dios te manda a dar de lo que Él te da para la extensión de su reino. Ve y da a Dios para la extensión de su reino, de lo que Él ya te ha dado, de tus bienes materiales que Él ya te ha dado. Ve y haz eso. Ve y haz eso. Y mientras estés haciendo eso, como sucedió con Bernabé y Saulo, Dios va a decirte: ¿sabes qué? Yo quiero enviarte a esta labor. Pero ojo, eso que Dios quiere que tú hagas para Él no debe de ser confundido como nuestra fuente de vida espiritual. Nuestra fuente de vida espiritual es Cristo. Nuestra fuente de vida espiritual es la savia que viene por el tronco a la rama y al pámpano. Esa es nuestra fuente de vida espiritual, no el dar fruto. Amén. Amados, cada cristiano debe anhelar servir de corazón por amor y gratitud a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios ya hizo por él, no por lo que espera que Dios le dé. Señor, te voy a servir, pero acuérdate de lo que te pedí. Cuidadito, no me lo das porque yo te estoy sirviendo. Te estoy sirviendo, Señor, y como te estoy sirviendo, me tienes que dar lo que te pedí. No. Eso es una evidencia de no ser cristiano, lo siento. Cada cristiano debe anhelar servir a Dios por amor, de corazón, por gratitud a Él, por lo que ya Dios hizo por él o por ella. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, ¿qué más quieres? O sea, salvarle. ¿Y a qué precio? ¿A qué costo tan grande Dios nos salva? La vida misma de su Hijo amado. Amén. Yo creo que debe realizar ese servicio para Dios, no para el hombre en primer lugar. Lo debe hacer para Dios, no para el hombre. Por tanto, debe ser llevado a cabo con excelencia.
con gozo, orando a Dios para que le capacite para ello. Pero el realizar un servicio para Dios, aunque sea el anhelo del corazón de todo cristiano, de toda cristiana verdadera, aunque dé mucha satisfacción o produzca mucha satisfacción a quien lo realiza, nunca debe de ser tomado como una fuente de vida espiritual. Por el contrario, necesitamos ir a la fuente de vida para que Jesús nos dé de su vida, nos dé de su fuerza, nos dé de su sabiduría. ¿Para qué? Para ser capacitados por Él y tener la habilidad de llevar a cabo el servicio al cual Dios nos está llamando. Amén. Amados, ¿cuál es la séptima vid falsa? Es tratar de obtener vida espiritual a través de realizar buenas obras. Yo quiero decirles que la fe bíblica para salvación conduce a todo cristiano, a toda cristiana, a buenas obras. Yo no sé qué buenas obras estés haciendo, por amor a Dios y por amor a tu prójimo. No lo sé. Quizás no lo sé porque eres de los que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, pero bueno, yo espero que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, estés realizando una buena obra. ¿Por qué? Porque aunque realmente no somos salvos por obras, sino por fe, el apóstol Pablo no pudo ser más claro al respecto de las buenas obras en la vida del que ya ha sido salvo, en la vida del cristiano, cuando en la epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 10, él escribe ahí, dice: porque somos hechura suya. Fíjese lo que dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Primeramente somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Es más, buenas obras que Dios preparó. Dice: las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados y amadas, un creyente nacido de Dios, o todo creyente nacido de Dios, es una obra maestra de Dios. ¿Sabías tú eso? O sea, todo creyente nacido de Dios es una obra maestra de Dios. Mucha gente dice: pastor, ¿dónde están los milagros del cojo que camina, del ciego que ve, etcétera? ¿Quieres ver un milagro? Ve a un hombre, ve a una mujer realmente nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer, es una obra maestra de Dios. Y la obra maestra no es nada más ni nada menos que una nueva creación. ¿Por medio de qué? De la unión con Cristo. Y el objeto de esta nueva creación, se encuentra en la frase: para buenas obras. Ya vimos que las buenas obras no son la raíz. No son fuente de vida, sino son el fruto de tener la vida de Cristo en nosotros. Ya vimos que no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. De modo que cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no está diciendo que las personas vayan a ser salvos por la fe más las obras. Por la fe más las obras, sino que van a ser salvas por esa clase de fe que resulta o que produce una vida de buenas obras. En su carta a Tito, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 2, en el verso 13 y 14, al respecto lo siguiente. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando te digan que Jesús no es Dios, léeles Tito 2:13. Dice: esperando la manifestación gloriosa, ¿qué dice aquí? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se nos dice no solo que es Dios, se nos dice que es gran Dios. Cuando te digan: no, es que Jesús no es Dios. Jesús es el primero que Dios creó. Jesús es lo que tú quieras menos Dios. Aquí está. Dice: oiga bien, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué?
Bueno, primeramente, para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué? Para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por ello. También para purificar para sí un pueblo propio. Para purificar, fíjate lo que dice, para purificar para sí un pueblo suyo, de su propiedad. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro buen pastor. El gran pastor de las ovejas. Sí. Yo creo que todos aquí diríamos, amén. Pero mira lo que dice al final. Dice, ¿qué? ¿Celoso de qué? De buenas obras. O sea, el Señor Jesús se dio a sí mismo, fíjate todo lo que hizo, se dio a sí mismo, dice, por nosotros, primero para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, para purificar para sí un pueblo propio, para lavarnos y limpiarnos, pero también, ¿para qué? Para que ese pueblo propio fuese como celoso, apasionado, quiere decir ahí, apasionado, con un deseo fuerte, con un deseo intenso de ¿qué? De buenas obras. De dirigir a otros para que hagan buenas obras, no, de hacer buenas obras, de hacerlas, de llevarlas a cabo de manera permanente, en la medida de tus posibilidades, claro está. Amén. Alguien escribió lo siguiente y lo traigo conmigo porque es importante, y no solo importante que lo escuchen, importante que lo mediten y lo pongan por obra. Dice, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para que pudiésemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y me llamó la atención esto. Deberíamos tener pasión por llevar a cabo actos de bondad en su nombre y para su gloria. ¿Por qué razón? Porque cuando pensamos en el celo de los hombres por los deportes, cuando pensamos en el celo de los hombres en la política y en los negocios, los cristianos deberíamos sentirnos provocados a celo. ¿Por qué? Por hacer buenas obras para la honra y gloria de Dios. Amén. Sin embargo, amados y amadas, al igual que con el servicio para Dios, aun cuando esto produce mucha satisfacción al que lo realiza y trae honra y gloria a Dios y trae beneficios a la persona a quien se le realiza una buena obra, nunca es la fuente de vida espiritual para el cristiano, sino una evidencia más de que el cristiano tiene vida porque está unido a la vid verdadera que es Cristo. La octava vid falsa es tratar de obtener vida espiritual a través de la confianza en las promesas de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo obtener consuelo, obtener fortaleza a través de apropiarnos de las promesas de Dios si somos verdaderamente sus hijos y sus hijas. Es más, yo quiero decir que esto, el confiar en las promesas de Dios, ha traído muchísimo consuelo y muchísimo ánimo a los cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia, en especial en todos aquellos momentos en que se ha desatado una persecución cruel contra los cristianos. Ya que ellos, al recordar y confiar en las promesas de Dios a sus hijos y a sus hijas, han obtenido ese consuelo, ese ánimo. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque las promesas traen consuelo y ánimo, gozo y paz, es a través de Cristo. Y estando en Cristo, en esa unión vital con Él, que solamente podremos obtener las promesas de Dios para los suyos. ¿Por qué razón? Porque todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, para los que les gusta anotar allá en 2 de Corintios 1:20, en Él se cumplen todas las promesas de Dios. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Y H.W. Cragg escribió al respecto. Abrimos nuestras Biblias
encontramos una promesa y miramos a Dios. Y Dios nos dice, podéis tener todo esto por medio de Cristo. Y cuando confiamos en Cristo para obtener esa promesa, decimos amén a Dios. Y Cristo se extiende hacia nosotros y la fe, nuestra fe, se proyecta o se extiende hacia Él. Y cada promesa de Dios se cumple en Jesucristo, porque en y por medio de Él nos apropiamos de ellas. Como podemos ver, el Señor Jesucristo no solo es la única fuente de vida espiritual para todo cristiano, sino también que solo estando unidos a Él podemos nosotros apropiarnos de las promesas de Dios. De esta manera, las promesas no son fuente de vida. Solo Cristo es nuestra fuente de vida y nuestra fuente de las promesas de Dios. Y amados y amadas, yo espero que una vez identificadas estas vidas falsas o algunas de estas vidas falsas, porque como decíamos al principio, pueden haber muchas más, tú puedas examinarte a ti mismo o a ti misma y ver si acaso has estado recurriendo a alguna de estas vidas falsas. ¿Para qué? Para obtener la vida que solo Cristo te puede dar. Y una vez que tú la identificas, deja de poner tu confianza en ella. Ven a Cristo y dile, Señor, la verdad, he estado poniendo mi confianza en una vid falsa y he estado descuidando mi comunión íntima contigo y hasta siento que ese primer amor se ha enfriado. Pero claro, he estado muy tranquilo, lleno de gozo y paz, no porque ese gozo y paz proviene de la vida que tú das, sino que proviene de la confianza que he puesto en esa falsa vida. Señor, ten misericordia de mí. Señor, que tu vida fluya nuevamente a través de mí, como la savia fluye a través del tronco y de la rama al pámpano, al sarmiento. Amén. Y es que, amados hermanos y hermanas, si realmente tú buscas suplir tu necesidad en el mundo, en donde estas cosas son temporales, o en personas que nos rodean, que también son temporales y de repente te pueden ser quitadas, y además de eso, estas personas no solo son temporales, sino que generalmente son amadoras de sí mismas, son egoístas y no se han convertido a Dios. O tú has estado poniendo tu confianza en estas vidas falsas que ya hemos mencionado, siempre, óyelo bien, te va a hacer falta algo. Es más, yo quiero decirte algo: si tú eres cristiano o eres cristiana, si tú realmente crees que Dios perdonó tus pecados, si tú puedes identificar en algún momento de tu vida una experiencia de conversión que te llevó a la salvación, pero en este momento tú estás experimentando insatisfacción, tú estás experimentando que algo te hace falta, es por una razón: has descuidado la comunión íntima con Cristo, has descuidado la comunión íntima con la única fuente de vida que tienes, y has estado poniendo tu confianza para obtener vida espiritual en vidas falsas, cualquiera que sea. Cuidado, cuidado, cuidado. Y es que, amado y amada, si ya te has convertido a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Él desea darte a conocer a su Hijo Jesucristo como tu vida verdadera. ¿Para qué? Para que dependas de Él en todo. Y no solo para que dependas de Él en todo, para que confíes en Él en todo momento, en todo lugar y circunstancia. Y porque dependes de Él en todo y confías de Él en todo, vas a venir a Él. Vas a venir a Él continuamente, en cada momento de esa nueva vida que Él te ha dado como un regalo por su gracia. Y para que le ames de tal manera que si lo tienes a Él, si estás unido a Él como el pámpano a la vid, lo tengas todo. De modo que anheles no solo estar en su presencia continuamente, no solo ir a Él para todo, sino que también tu amor por Él sea tal que toda fuente de tentación pierda su atractivo, pierda su valor, pueda su placer
y la puedas vencer. Como bien lo dice el coro del himno titulado Fija tus ojos en Cristo, escrito en 1918 por Helen Lemmel. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz ¿de quién? Del glorioso Jesús. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para meditar por unos momentos antes de irnos de este lugar. Y permítanme iniciar esta meditación o este tiempo de meditación haciéndoles una pregunta. ¿Es Jesucristo la vid verdadera de tu vida? ¿Es Jesucristo la vid verdadera de donde obtienes vida a cada momento, cada día? ¿O has estado tratando de encontrar vida espiritual en falsas vides? O lo que es peor, en organizaciones religiosas humanas que con sus ritos y doctrinas, lejos de llevarte a una relación personal con Jesucristo, te van a alejar de Él. ¿Es esta tu situación? ¿Es esta tu realidad en este momento? Yo creo que el Señor te está llamando. Es más, yo estoy seguro que el Señor te está llamando, primeramente, si aún no eres cristiano, si aún no eres cristiana, a que te conviertas a Él a través de un verdadero arrepentimiento y poniendo toda tu fe, toda tu confianza en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que seas lavado y limpiado de todos tus pecados y seas injertado en Cristo como un precioso pámpano más en su tronco. Y así puedas recibir continuamente la vida abundante, la vida inagotable que Jesús te ofrece y te puede dar. Pero si eres cristiano, si eres cristiana, pregúntate hoy, si has caído en el engaño de Satanás, en la trampa de Satanás, y has estado tratando de obtener vida espiritual de falsas vides, en las que solo hay muerte, alejado de Cristo, separado de Él, y has estado descuidando tu comunión personal con Él. Si es así, el Señor Jesús te invita hoy a venir a Él, también con un corazón contrito y humillado, para pedirle perdón y para que su vida nuevamente fluya a través de ti y tengas vida y vida en abundancia. Vida para amarle a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Vida para agradarle a Él en todo, viendo a Cristo, fijando tus ojos en Cristo, para obtener de Él no solo la vida, sino el poder para vivir esa vida en santidad que a Dios agrada, esa vida para vivirla para Él, consumiéndote para Él cada día, en su servicio y la extensión de tu reino, o en la extensión de su reino. Yo quiero decirles a los no cristianos y a los cristianos que la invitación está ahí. La invitación está ahí delante de ti, pero la decisión es tuya. Ya sea que nunca te hayas convertido a Él, como si ya lo hiciste, pero perdiste tu primer amor y necesitas volver a esa comunión vital con Él, para que su vida vuelva a fluir en ti. De modo que yo oro a Dios, yo ruego a Dios que hoy, cristianos y no cristianos, no solo puedan ver con gratitud esa invitación que Dios les hace, primero a convertirse a Él para ser injertados en la vid verdadera como pámpanos, pero también para nuevamente volver a restablecer o restaurar esa común unión con Cristo. Y volver a vivir en ese estado del primer amor a Cristo. O el amor pleno, o el amor supremo a Cristo. Para honra y gloria de Dios, por amor a las almas perdidas y aún por amor a tu alma. Y es que esta es mi oración, Señor. Este es mi ruego, esta es mi súplica a ti hoy, Señor. Para que esto sea una realidad en la vida de cada persona que hoy nos acompaña o que escuchará esta enseñanza o verá este video, Señor. Ya sea para su conversión o su consagración o reconsagración. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.